Hola gente bonita, hoy vamos a preparar unas riquísimas samosas. Son horneadas y bajas en aceite. Esta receta utiliza la quinta parte de aceite que otras recetas de samosa y el motivo por el cual yo estoy utilizando menos es porque realmente estas samosas no son el héroe de la receta, no son el plato principal y igualito quedan súper ricas y son más saludables. Entonces yo prefiero guardarme como que esas calorías de más para poder comer un plato más variado y probar muchas cosas más ricas que estarme enbasurando y llenando de aceite. Por ese motivo es que las estoy haciendo al horno y bajas en aceite. Bueno, y basta de chácharas, vamos a lo importante que es la receta. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra masa para que tenga un ratito para reposarse mientras preparamos el relleno. A la harina le vamos a poner también sal y bicarbonato. Y el bicarbonato por su parte va a permitir que nos quede una masa un poquito más crujiente. Aparte de eso, a mí me gusta agregarle también apenas un poquitito de comino y pimienta negra. Esta receta es bastante simple, así que mi recomendación es que vean el video completo, prestenle atención al paso a paso, no se fijen tanto en los ingredientes y una vez que ya lo tengan, cuando vayan a preparar la receta, vayan el link abajo o aquí en la esquinita que les va a llegar a la página web donde van a poder leer el paso a paso, marcar todos los ingredientes y va a ser mucho más fácil a la hora de prepararlo en vez de estar poniendo pausa y para adelante, para atrás, es mucho más fácil así. Con el agua no se vayan a sobreemocionar y no la echen toda de golpe, vayanla echando poco a poco. Yo diría que como un cuarto de taza más o menos a la vez. Que casi se me olvida, hay que echarle también una cucharada de aceite. Esta receta que estamos haciendo hoy, a pesar de que lleva aceite, es realmente baja en aceite. Yo he visto recetas que utilizan hasta media taza por esta misma cantidad de harina y aparte de eso, las samosas que estamos haciendo hoy van a ser horneadas y no fritas. Eso sí, la masa es bastante pegajosa y por eso es que pincelo el plato y la masa con un poquito de aceite. Vamos a utilizar entre 500 y 600 gramos de patatas, en mi caso es una bastante grande, pero de normal tienden a ser 2 o 3 medianas. Yo no le voy a quitar la piel porque a este tipo de patatas la verdad es que me gusta bastante así, pero si ustedes quieren pueden hacerlo. Ahora que ya están cortadas, vamos a cocinar nuestras papas en agua por unos 20 minutos más o menos o hasta que estén bien cocidas, blanditas, así como si fuésemos a hacer un puré. Y mientras tanto vamos a sacar los guisantes del congelador. La cebolla la vamos a cortar en cubitos bien pequeñitos. Yo estoy utilizando media cebolla, pero es una media cebolla pequeñita, así que diría que es alrededor como de un cuarto de taza más o menos. Y ahora que nuestras papas ya están listas y escurridas, las vamos a dejar a un ladito y vamos a preparar como tal el relleno. Para esto necesitamos poner aceite en una sartén. No vayan a omitir el aceite porque realmente para esta parte es importante para que las especias no se nos sequen. Entonces vamos a sofreír la cebolla, el jengibre, el ajo junto con las especias. Sofreímos las especias a fuego no muy alto para evitar que se nos vayan a quemar, especialmente el ajo que no queremos que amargue, y agregamos todas las especias que parecen muchísimo, pero al final es un plato de comida india y eso es la base. Y si notamos que se nos seca un poquito, vamos a ir agregando de a poquito un chorrito de agua. Por supuesto, agregamos también las papas que las vamos a pisar con un pisapuré, recordando agregar sal al gusto. Y nuestros guisantes que a estas alturas no importa si aún están un poquito congelados, porque entre que tienen que ir a la sartén y luego al horno, eso se va a cocinar. Lo probamos a ver qué tal está de sabor. ¡Perfecto! Bueno, ahora sí, ya tenemos nuestro relleno listo, la masa se reposó un ratico, así que ahora viene la parte divertida que es hacer sabrosas samosas. Hasta rimó. Para esta parte vamos a necesitar tener todo listo ya a la mano. El relleno, la masa, un rodillo, un cortador de masa, la superficie limpia donde vamos a trabajar y también un poquito de agua y de harina. Y por cierto que la masa la vamos a dividir en unas 8 o 9 porciones de tamaño más o menos igual. Como esta es una masa muy pegajosa, yo recomiendo que al momento de trabajar la masa y de formar las samosas utilicemos harina integral para evitar que se nos pegue tanto y no tengan miedo de utilizar suficiente cantidad. Eso va a hacer que el trabajo sea mucho más fácil y llevadero. Con cada una de estas 8 porciones vamos a formar bolitas. Y si algunas bolitas le salen más grandes, otras más pequeñas, no importa, no se den mala vida. Esta es una receta casera y al final quienes la van a disfrutar son ustedes. Así que lo que pueden hacer es hacer un poquito de trampa. Ustedes se quedan las más grandes y que el otro se coma las más chiquitas. Y ahora es el momento perfecto para poner a precalentar el horno a 200 grados centígrados. Al extender la masa vamos a irlo haciendo con cuidado y dándole la vuelta de tanto en tanto. La idea es que nos quede un disco lo más redondo posible. Lo picamos por la mitad y cada media luna vendría siendo una samosa. Llevamos la punta 1 al centro, que llamé punto 2,
sellamos con un poquito de agua y llevamos la punta 3 a la esquina 4. Apretamos un poquito y de esta forma nos va a quedar un conito. Entonces le vamos a agregar aproximadamente 2 cucharaditas del relleno y vamos a jalar un poquito la masita que nos quedó en la parte de atrás y volvemos a sellar, por supuesto, poniéndole un poquitito más de agua. Aquí nuestras famosas y sabrosas samosas ya están prácticamente listas para entrar en el horno, pero primero las vamos a pincelar con un poquito de aceite. Y tengo que decirles que puede que les sobre un poquito de relleno dependiendo del tamaño en que las hagan y de cuánto trabajen la masa. Por ejemplo, esta fue la primera que hicimos, que quedó mucho más pequeñita a que las últimas, que claramente son más grandes y más gorditas. Y si te gusta esta receta, segurísimo que te gusta la gastronomía india, así que abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el link a otras recetas que altamente te recomiendo probar. Pasados 20 minutos a mí me gusta darles la vuelta y cocinarlos por otros 10 minutos más para que terminen de dorar. Y listo. Y aquí nuestras samosas ya están listas, están justo recién saliditas del horno, o sea que muy calientes, no las voy a morder ahora. Nosotros los vamos a acompañar con arroz estilo pilaf, dal de lentejas y una salsita de yogur. Todas esas recetas se las voy a dejar linkeadas abajo en la cajita de descripción. Y ok, aquí engañamos, no aguanto la tentación. ¿Cómo? Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que se disfruten de las samosas tanto como nosotros. De hecho, ya nosotros comenzamos a comerlas. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¿Estás inspirado, no? Una sonrisita para la cámara.